Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte una comparativa diferente. Galaxy S23 Ultra versus Poco X5 Pro. En este video quiero destacar algunos puntos importantes y quiero saber si vale la pena pagar por un gama alta premium, donde un gama media o un gama alta podría darte literalmente el mismo rendimiento. Y eso es lo que yo quiero en este video, que ustedes puedan ver las bondades entre estas dos máquinas. Poco X5 Pro versus Galaxy S23 Ultra. Primero, diseño. Si le damos un vistazo a las cámaras de atrás o a los módulos de las cámaras de atrás, nos damos cuenta de que son hermosos. Tanto las del Galaxy se ven bien, pero si tú me preguntas a mí, yo diría que el diseño en el módulo de la del Poco pues me gusta más. Esta franja negra, pues no sé, siento que el diseño se ve mejor en el Poco. Y este es mi opinión personal, porque verdad es mi opinión. Quizá a otro usuario pues le guste más el diseño en la del Galaxy S23 Ultra, que debo decirte que no se ve nada mal. Si lo ponemos un poco más de cerca, fíjate que se ve bien. También se ve bien, y fíjate la del Poco. Las dos se ven bien, pero a mí me gusta más el diseño en la del Poco. Eso es diseño. Más adelante vamos a hablar de característica y lógicamente que el gama alta premium pues gana, ¿no? Porque tiene más prestaciones. Pero por esto pagarías tú más de $1000 por este Galaxy S23 Ultra. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta comparativa. ¿Vale la pena pagar tanto por un dispositivo como este? Diseño. Samsung sigue apostando por una pantalla X en ambos lados, tanto aquí en este lateral como en este otro lateral. Protección Corning Gorilla Glass Victus. La protección que tiene también el Poco X5 pues es Corning Gorilla Glass Victus. Los dos vienen con la misma protección. Lo único que la de el Galaxy S23 Ultra pues lógicamente viene con una protección más avanzada. Pero recuerda que este viene con una funda de serie. Un teléfono que es más barato te incluye una funda transparente. Y el Galaxy S23 Ultra, a pesar de que es un teléfono que cuesta mucho dinero, pues no trae una funda. Esta es la funda del Poco X5 Pro. Una funda transparente. Protege muy bien la pantalla. Ya yo lo dije cuando hice el revisado. Si eres nuevo en el canal, te invito a que pases por acá por la descripción. Te voy a dejar un enlace donde hice un revisado a profundidad a este Poco X5 Pro. Diseño, pues vamos a verlo. En la parte de arriba tenemos que el Poco X5 Pro viene con entradas con 3,5 milímetros y el Galaxy S23 Ultra no tiene esta entrada. Ambos cuentan con sonido estéreo. Suenan la bocina de aquí arriba y la bocina de aquí abajo. Si vamos a la parte de abajo, vemos que ambos tienen dos bocinas. En la parte de abajo tenemos entrada USB-C en ambos casos y tenemos la ranura para la tarjeta de llamada en la parte de abajo y los respectivos micrófonos. El Galaxy S23 Ultra pues lógicamente viene con el lápiz electrónico, con el S Pen, que eso muchas veces ni lo usamos. Yo en lo personal, si lo uso 2 o 3 veces es mucho, porque la verdad cuando necesito una firma electrónica, que este cala mil años un día, cuando tengo que firmar algún contrato electrónico, pues lógicamente pues ahí me funciona, ¿no? Si no lo hago con mi dedo, ¿no? Bien, en la parte de atrás pues ya vimos las cámaras, y en la parte frontal pues lógicamente fíjate que la pantalla de el Poco X5 Pro pues es más cuadradita, y la del Galaxy viene en modo X, que podemos configurar esta parte. Me gusta que el Poco X5 Pro, cuando te llega una notificación, pues aquí en la parte de abajo tú vas a sentir que se prende por aquí y se ve muy bien. Dice aquí, mira que está reconociendo que tengo el S23 Ultra cerca y quiere como que se configure para, ¿verdad?, escanear y pasar algunos datos. Pues esto no me interesa, solo quiero que ustedes puedan ver
porque como los dos están bajo mi cuenta, pues lógicamente puedo pasar los datos entre uno y otro. Ahora hablemos de la seguridad. Tema importante, ambos cuentan con la misma tecnología. El Poco viene con huella digital en este lateral, aquí, funciona muy bien, se desbloquea muy rápido, también el desbloqueo facial y también podemos desbloquearlo con un patrón o un pin. En el caso del S23, pues lógicamente contamos con la misma tecnología, lo único que este viene con huella digital debajo de la pantalla y lógicamente es una tecnología mejor, más avanzada, porque la huella digital, para tú poder hacer que funcione de esta manera, necesitas una buena tecnología y en ese sentido debo darle puntuación a Samsung porque hizo un gran trabajo, ya que a pesar de que tenemos huella digital debajo de la pantalla, pues funciona bien. El Poco no se queda atrás al ser un teléfono gama media premium, vamos a llamarle así, gama media premium, si no corríjanme en los comentarios. Viene también con huella digital en este botón y se desbloquea muy bien, trabaja perfecto, no tengo ninguna queja. En ambos casos puedes programar varias huellas, diferentes dedos y no pasa nada, se desbloquea sin problema. Así que en cuanto a la seguridad, voy a darle un punto al S23 Ultra porque viene con una tecnología un pelín más avanzada que es huella digital debajo de la pantalla, pero al final de la jornada los dos hacen lo mismo. Es decir que en ambos casos vas a sentir literalmente la misma experiencia. Ok, prueba de sonido. Voy a empezar con un tema, ¿verdad? Que empiece una canción suave y luego vamos a esperar que desarrolle para ver cuál suena mejor. Empiezo con el Galaxy. Volumen a tope, al 100. A ver. Muy bien. Ese es el Galaxy. Suena durísimo. Ahora vamos con el Poco. Wow. No, chicos, en cuanto a la calidad de sonido, pues lógicamente gana el Galaxy. Pero vamos a esperar que desarrolle el Poco. No, espérase, no te queda atrás. No se queda atrás, suena. Uy, lo quité. Dame adelantarlo. No pasa nada. Cógelo. Bueno, ese fue el Poco. Vamos a ver Galaxy. Lo levantamos así. Galaxy, Poco. Galaxy. Wow. Bueno, no le voy a mentir, el Galaxy S23 Ultra lo destroza, se escucha el volumen, se escucha más alto y también se escucha con más calidad. Tú sientes que la música tiene una mejor definición, pero el Poco, a pesar de que es un teléfono con menor prestaciones, pues también resuelve, hace un gran trabajo, porque fíjate lo duro que suena y la verdad es que también resuelve. Yo, de manera muy particular, te digo que con cualquiera de los dos me siento bien. Los dos suenan perfecto. Bueno, en cuanto a calidad de imagen, fíjate donde estamos presentando ambas pantallas. Lógicamente, la pantalla del Galaxy S23 Ultra pues gana porque viene con más prestaciones, aparte de que es una pantalla más grande. Estamos delante de que el Galaxy viene con una pantalla con un tamaño total de 6.8 pulgadas y el Poco viene con 6.67 pulgadas. La pantalla del Poco es una pantalla Full HD y la del Galaxy es una pantalla en 2K. Estos videos de YouTube, ustedes saben que son videos que son videos descomprimidos y le botan alguna, alguna calidad de imagen, pero si tú lo pones por ejemplo en un videojuego, tú vas a notar que hay una calidad de imagen diferente
Así que si tú ves que literalmente son parecidos en esta prueba que te estoy mostrando, no es así. La realidad es otra, y es que el S23 Ultra pues sabemos que lo destroza porque viene con más prestaciones, pero la pantalla del Poco no se queda atrás porque sigue siendo una pantalla hermosa, sigue siendo una pantalla que, a pesar de que es Full HD, fíjate cómo se siguen viendo los colores, se resaltan muy bien. Fíjate, ese es el Poco X5 Pro, fíjate cómo se ve, y voy a ponerte un poco más de cerca la del Galaxy. El brillo está en un 90% en ambos casos. Intenté colocarlo en condiciones similares para que ustedes puedan, ¿verdad?, ver. Fíjate que los colores, si tú notas, fíjate que resaltan más los colores en el Galaxy. Fíjate la definición, fíjate que se ven como más, resaltan mucho más los colores en el del Galaxy, y es lógicamente porque es una pantalla en 2K versus una pantalla en Full HD. Fíjate que los verdes sobresalen. No sé si después que yo publique este video ustedes puedan notar esa diferencia que yo puedo notar acá, porque ustedes saben que después que uno lanza el video, lo edita, pues YouTube también le hace ahí un meneo para que el video pese menos, y esto muchas veces le resta calidad. Yo voy a tratar de editarlo a la máxima capacidad, a la máxima resolución que yo pueda, pero es lógico de que el Galaxy gana, pero el Poco me sigue gustando. Yo, para serte honesto, pues yo me quedaría con el Poco sin problema, ya que es un dispositivo que, fíjate, que me da buenas prestaciones sin necesidad de yo tener que gastar tanto dinero. Así que en cuanto al tema de la pantalla, pues gana el Galaxy, pero recuerda que estamos delante de pantallas, ¿verdad?, que son casi iguales, en el sentido de que las dos son dos pantallas a 120 Hz. La fluidez moviéndonos, desplazándonos, ya sea en videojuegos o yéndonos de una aplicación a otra, pues lógicamente la fluidez va a ser igual. Donde gana el Galaxy es en cuanto a que viene con más densidad, viene también con más prestaciones, viene con más resolución, y por eso gana. Pero el Poco sigue haciendo un buen trabajo. A mí me gusta traer este tipo de comparativa por eso, para que ustedes vean que a veces, si no tenemos el dinero de más, pues un teléfono como este, como el Poco, pues no viene como anillo al dedo. Cabe destacar un punto importante, y es que este video no ha sido patrocinado ni por la gente de Xiaomi ni por Samsung. Este video lo estoy haciendo basado en mi criterio, y me gusta compartir este tipo de experiencia con ustedes para que ustedes sepan cuál dispositivo comprar. Ustedes saben que yo, este humilde servidor, simplemente le presenta la tecnología, pero al final la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide cuál de los dos comprar. Empezamos con el apartado gaming. Este es el Galaxy, para que ustedes puedan ver. Lógicamente esta pantalla es enorme. Esto te da cierta ventaja a la hora de tú poder jugar, pero ustedes van a ver que la del Poco también es una pantalla. ¡Bum! Y me mataron. Me franquearon por la parte de atrás, no pasa nada. Y wow, el sonido sigue siendo bestial. Uy, lo maté por poquito. Muy bien. Uy, ese era mío, ese compañero, por poco lo hago papa frita. Muy bien, vamos ya. Con el Poco X5 Pro. Wow. Miren que la fluidez también es muy buena. No van a tener que envidiarle nada a nadie con este dispositivo, ya sea para videojuegos y para lo que sea. Porque fíjate cómo nos llevamos ese de una vez. Fíjate, y muerto, nos llevamos el otro. Muerto, venga el otro. Muerto. Señores, fíjense que de hecho estoy jugando mejor con la sensibilidad que tiene el Poco, porque la sensibilidad en el Galaxy está muy alta, pero ustedes saben que esto, yendo a los settings. Uy, cuidado. Bueno, no me quedaban municiones.
No me quedaban municiones, pero fíjense. Así que en conclusión, chicos, con cualquiera de los dos que tú decidas comprarlo para juego, te vas a dar cuenta de que los dos funcionan muy bien. Pero es bueno saber que la potencia que tiene entre uno y otro, el Galaxy S23 Ultra viene con un procesador, un Snapdragon 8 generación 2 a 4 nanómetros, y este viene con una GPU Adreno 740. Sin embargo, el Poco X5 Pro viene con un procesador Snapdragon 778G, es un procesador a 6 nanómetros y viene con una GPU Adreno 642L. Vienen dos GPU, otra que es Cortex A55. Así que en cuanto a juego, pues yo con los dos me siento bien. Así que no te preocupes si, ¿verdad?, estás viendo este video porque te preocupa mucho el tema de la potencia, ya que el Poco, a pesar de que es un gama media premium, va a mover cualquier videojuego. No importa el juego que tú encuentres en la Play Store, este teléfono te lo va a mover sin mayor problemas. Ahora quiero hablarte del tema de la batería, y es que ambos vienen con una autonomía de 5000 miliamperios. Está rarísimo esto, pero debo decirle que el Poco X5 Pro viene con una batería que tiene 5000 miliamperios. Espérate, y el juego está abierto todavía, déjame cerrarlo. Déjame cerrar el juego. Vamos allá, vamos allá. Y espérate. Ahí está. Cerramos el juego. Y es que los dos vienen con la misma autonomía de batería. 5000 miliamperios en ambos casos. Pero lógicamente el Galaxy viene con mejor tecnología. Viene con carga de batería inversa. Y también cuenta con carga de batería reversible. Los dos vienen con certificación de carga rápida. El del Poco X5 Pro viene con una potencia de 67 vatios y el Galaxy viene con una potencia de 45 vatios. Se carga del 0 al 65% en tan solo 30 minutos. Esto es para el Galaxy S23 Ultra. El Poco X5 Pro no tiene esa certificación, pero es bueno que sepan que también cuenta con carga de batería reversible. Vas a poder cargar otros dispositivos con tan solo ponerlo acá. Es bueno resaltar que los dos vienen con, en el caso del Galaxy S23 Ultra, viene con certificación IP68. Puedes sumergirlo debajo del agua 1.5 metros durante 30 minutos. Y el Poco viene con una certificación a prueba de salpicadura, ¿no? Y es una certificación IP53 que resiste ¿verdad?, a que si salpica agua en él, pues no pasa nada. En esta comparativa, lógicamente gana el S23 Ultra, pero es bueno que ustedes sepan de que este Poco X5 Pro pues también es una nave. Viene con un gran precio y viene con unas prestaciones muy buenas. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿con cuál te quedarías tú? Pues yo con cualquiera de los dos me siento bien. Es lógico que gana el S23 Ultra porque viene con mejores cámaras, viene más prestaciones, que de hecho las cámaras ni las voy a comparar porque a nivel de prestaciones el Galaxy pues lo destroza. Pero si tú ves el revisado donde yo muestro las cámaras del Poco, te vas a dar cuenta también de que el Poco viene con buenas prestaciones en sus cámaras, viene con muy buena calidad de imagen. Quiero que me vayas a los comentarios y me dejes saber tu punto de vista. Recuerda que en este canal yo te presento la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decides si lo compras o no lo compras. Yo, repito, con cualquiera de los dos me siento fenomenal. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.